La historia de la Segunda Guerra Mundial es conocida por todo el mundo, sin embargo, la gente más curiosa que se ha interesado por el tema ha querido conocer más allá de lo que siempre nos han contado. Hoy nos sumergiremos en la Segunda Guerra Mundial para presentaros 10 datos que no suelen figurar en los libros de historia convencionales. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de nuestra serie histórica. Comencemos. Número 1. La Operación Fortitude. En 1944, los aliados planeaban el mayor desembarco anfibio de la historia, conocido como el Día D. Pero para garantizar el éxito, necesitaban confundir a las fuerzas alemanas respecto a la ubicación y el momento exacto de la invasión. Entra en escena la Operación Fortitude, una estratagema masiva destinada a engañar a los nazis. El objetivo, hacerles creer que el verdadero ataque llegaría en otro lugar, distrayendo sus fuerzas y recursos. La operación se dividió en dos partes: Fortitude Norte, que sugería un ataque a Noruega, y Fortitude Sur, que apuntaba a Calais, cerca del estrecho de Dover. Ambos eran señuelos magistrales. Los estrategas aliados desplegaron tácticas imaginativas, desde crear unidades y bases falsas hasta usar maniquíes y vehículos inflables. La intención: confundir a los nazis sobre la verdadera ubicación del Día D. El Día D llegó, y gracias a la Operación Fortitude, los alemanes estaban convencidos de que el verdadero asalto ocurriría en otro lugar. Esto permitió que las fuerzas aliadas desembarcaran en Normandía con menor resistencia. La Operación Fortitude destaca la importancia del ingenio estratégico en la guerra. Su éxito no solo alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino que también enseñó lecciones cruciales sobre la guerra psicológica. Número 2. La Batalla de Casse-Lite. Era mayo de 1945, los últimos suspiros de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Casse-Lite, un antiguo castillo austriaco, se convirtió en el escenario de una batalla única. Casse-Lite, una vez prisión para oficiales franceses y prisioneros políticos, se encontraba ahora en una situación inusual. Albergaba prisioneros franceses, soldados estadounidenses, y sorprendentemente, soldados alemanes antinazis. Las SS alemanas amenazaban con tomar el castillo y eliminar a los prisioneros y a sus inusuales defensores. La urgencia de la situación creó una alianza única en medio de la desesperación. Los defensores de Casse-Lite, liderados por un grupo variopinto de soldados estadounidenses, exprisioneros franceses y alemanes antinazis, se unieron para repeler las fuerzas alemanas. La batalla estaba en marcha. En el momento más crítico, refuerzos estadounidenses llegaron para apoyar la resistencia. Juntos, con una improbable alianza, lograron resistir y liberar el castillo. La batalla de Casse-Lite, a menudo olvidada en los relatos históricos, destaca la humanidad y la complejidad de la guerra. Nos enseña que incluso en la adversidad más extrema, la solidaridad puede surgir. El legado de Casse-Lite nos recuerda que, en medio de la oscuridad, los actos extraordinarios de valentía y cooperación pueden brillar. Es una historia que merece ser recordada. Número 3. El Proyecto Habacuc. En los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos estratégicos era imperativa. Y así, nació el Proyecto Habacuc. La mente detrás de esta audaz idea fue Jeffrey Pike, quien propuso construir un portaaviones gigante hecho de hielo y aserrín llamado Habacuc. ¿Su objetivo? Contrarrestar las amenazas submarinas en el Atlántico. Para materializar esta visión, Pike propuso el uso de picrete, una mezcla de agua y aserrín que, cuando se congela, crea una sustancia resistente al calor y a los torpedos, ideal para la construcción de estructuras flotantes. El proyecto enfrentó numerosos desafíos, desde cuestiones de estabilidad hasta la logística de mantener el hielo. Se llevaron a cabo pruebas, algunas de las cuales demostraron el potencial de picrete, aunque con desafíos prácticos. Aunque el proyecto Habacuc nunca se completó como portaaviones, se construyó un modelo a escala en Canadá para demostrar la viabilidad del concepto. Este gigante de hielo dejó una marca única en la historia militar. Aunque el proyecto Habacuc nunca se implementó plenamente, su audacia y creatividad resaltan la innovación en tiempos de guerra. La Segunda Guerra Mundial, además de su tragedia,
fue un crisol para ideas extraordinarias. Número 4. La broma de la madera. La broma de la madera fue una estratagema utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército británico en el norte de África. La idea detrás de esta táctica era engañar a las fuerzas del eje haciéndoles creer que los británicos tenían un suministro significativo de tanques y equipamiento militar, cuando en realidad sus recursos eran limitados en ese momento. La broma se llevó a cabo en 1942 en el Teatro de Operaciones del Norte de África, donde las fuerzas británicas estaban luchando contra las del eje, lideradas por el general Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. Debido a que los británicos estaban en una posición precaria y necesitaban ganar tiempo y confundir al enemigo sobre sus recursos reales, idearon la broma de la madera. Consistía en construir maquetas de madera y cartón pintadas para que parecieran tanques reales desde el aire. Estas maquetas se colocaron estratégicamente en el área para que fueran visibles desde las posiciones enemigas. La idea era que, al observar desde el aire, los aviones de reconocimiento alemanes creerían que los británicos tenían una fuerza significativamente mayor de lo que era en realidad. La broma tuvo éxito en confundir temporalmente a las fuerzas del eje sobre las capacidades militares británicas en esa región. Aunque no fue un factor determinante en la guerra, sirvió como ejemplo de la creatividad y la astucia utilizada en tiempos de conflicto para engañar al enemigo y ganar ventajas tácticas. Número 5. El código navajo. En la Segunda Guerra Mundial las comunicaciones seguras eran esenciales. Para garantizar la seguridad de las transmisiones, los Estados Unidos recurrieron a una fuente inesperada, la lengua navaja. Los hablantes nativos navajos, con su lengua única e incomprensible para los enemigos, se convirtieron en codificadores esenciales. Su contribución sería clave en el Pacífico, donde el código se aplicó con éxito. El código se basaba en utilizar palabras navajas para representar letras, nombres de animales para referirse a aviones y términos específicos para describir tácticas militares. Este código se volvió prácticamente imposible de descifrar para los enemigos. Los marines estadounidenses desplegaron a hablantes nativos navajos en el Pacífico, donde su habilidad para transmitir mensajes de manera segura contribuyó significativamente a las operaciones militares. A lo largo de la guerra, no se registró un solo caso confirmado de que los japoneses hayan logrado descifrar el código. Este éxito contribuyó de manera crucial al avance de las fuerzas aliadas en el teatro del Pacífico. Después de la guerra, el código navajo fue clasificado, pero finalmente se reconoció su importancia. Los veteranos navajos recibieron honores, décadas después, se les rindió homenaje en películas y monumentos. Número 6. La búsqueda de arte nazi. La búsqueda de arte nazi hace referencia a los esfuerzos realizados después de la Segunda Guerra Mundial para recuperar obras de arte que fueron saqueadas, confiscadas o perdidas durante el régimen nazi en Europa. Los nazis llevaron a cabo un extenso saqueo de arte, confiscando obras de museos, galerías y colecciones privadas en los territorios ocupados durante la guerra. Algunos aspectos clave de la búsqueda de arte nazi incluyen: arianización y saqueo. Los nazis implementaron políticas de arianización que buscaban eliminar la influencia cultural judía. Esto resultó en la confiscación y venta forzada de obras de arte propiedad de judíos. Además, se saquearon innumerables obras de arte de las colecciones de instituciones culturales en toda Europa ocupada. El Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, NRR. Esta organización nazi fue responsable de la confiscación sistemática de obras de arte en los territorios ocupados. Muchas de las obras fueron enviadas a Alemania, mientras que otras fueron destinadas para la colección personal de altos funcionarios nazis. Monument Men. Después de la guerra, los aliados formaron una unidad especial conocida como los Monument Men para localizar, identificar y devolver el arte robado. Estos hombres eran expertos en arte, arqueólogos y conservadores que trabajaban para preservar el patrimonio cultural. Los Monument Men descubrieron varios depósitos secretos de arte nazi, donde se almacenaban miles de obras. Uno de los más conocidos fue el depósito de Merkers, que incluía obras maestras y objetos de valor saqueados. En 1945, las potencias aliadas acordaron en la Conferencia de Potsdam tomar medidas para devolver el arte robado a sus países de origen. Se establecieron comités para la identificación y recuperación de obras de arte.
Después de la guerra, muchas obras de arte fueron devueltas a sus propietarios originales o a los países de los cuales fueron saqueadas. Sin embargo, el proceso de restitución fue complicado y, en algunos casos, las obras permanecieron en disputa durante décadas. La búsqueda de arte nazi arrojó luz sobre la magnitud del saqueo cultural perpetrado por los nazis y destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural durante conflictos armados. Este episodio histórico sigue siendo objeto de investigación y debate en la actualidad. Número 7. El proyecto Pigeon. En ese momento, la innovación era clave. El proyecto Pigeon surgió como una respuesta creativa a los desafíos de la época. Su objetivo, utilizar palomas como medio de entrega de mensajes. Las palomas han sido utilizadas históricamente por su capacidad única de regresar a su lugar de origen, incluso desde largas distancias. Esto capturó la atención de los estrategas militares que buscaban métodos de comunicación confiables. El proyecto Pigeon implicó la creación de pequeños contenedores instalados en palomas. Estos contenedores llevaban mensajes y eran liberados desde aviones para alcanzar áreas inaccesibles o bajo asedio. Las pruebas revelaron que las palomas podían entregar mensajes de manera eficiente. Esto llevó al despliegue de estas aves mensajeras en varias misiones, con resultados notables en situaciones donde las comunicaciones convencionales fallaban. El proyecto Pigeon demostró ser efectivo en múltiples situaciones, incluyendo misiones de rescate y situaciones de combate. Su contribución a la comunicación militar durante la guerra fue sorprendentemente exitosa. Con el avance de la tecnología, el proyecto Pigeon fue gradualmente reemplazado por métodos más avanzados. Sin embargo, su legado vive en la historia militar como una solución única e ingeniosa. Número 8. La Unidad Especial Nisei. En la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, surgió una unidad que desafió todas las expectativas y demostró que el valor y la lealtad no conocen barreras. Antes de adentrarnos en la historia del Regimiento de Combate número 442, es crucial entender el contexto histórico. Tras el ataque a Pearl Harbor, la comunidad japonesa americana en Estados Unidos enfrentó discriminación y fue internada en campos de concentración. A pesar de las adversidades, un grupo de valientes jóvenes, principalmente de ascendencia japonesa, se alistaron en el ejército estadounidense. Estos soldados formarían el Regimiento de Combate número 442, también conocida como la Unidad Especial Nisei. La Unidad Especial Nisei se desplegó en el frente europeo, donde demostraron su valentía en batallas cruciales. Desde la campaña de Italia hasta la liberación de la Biblioteca de los Tesoros Monument Men, estos soldados se enfrentaron a desafíos extraordinarios. A pesar de enfrentar la discriminación y la desconfianza, la Unidad Especial Nisei ganó numerosas medallas y condecoraciones por su valentía. Pero con el reconocimiento también vinieron sacrificios, con bajas significativas que recordamos y honramos. Hoy, el legado de la Unidad Especial Nisei vive a través de los veteranos que sobreviven y sus familias. Aunque su valentía fue subestimada en su tiempo, el reconocimiento tardío ha llegado, y su historia es una lección de resiliencia y patriotismo. La Unidad Especial Nisei no solo desafió las expectativas, sino que cambió la percepción de toda una comunidad. Su historia nos inspira a recordar y honrar a aquellos que, a pesar de la adversidad, sirvieron con valentía y lealtad. Número 9. La Operación Mincemeat. En el teatro del Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados necesitaban una estrategia para distraer a las fuerzas del eje. Nace así la Operación Mincemeat, una operación de engaño tan ingeniosa que parece sacada de una película de espías. Todo comenzó con la idea audaz de plantar documentos falsos en un cadáver y lanzarlo al mar. Los estrategas aliados buscaban confundir a los nazis sobre los planes de invasión en el Mediterráneo. Para llevar a cabo la operación, se seleccionó cuidadosamente el cuerpo de un hombre fallecido. A este hombre se le dio una nueva identidad, el capitán falso William Martin de la Marina Real. En el maletín del capitán Martin, se colocaron documentos falsos detallando planes ficticios de un desembarco aliado en Cerdeña y Grecia. La pregunta era si los nazis morderían el anzuelo. El cuerpo fue lanzado al mar cerca de la costa española. Pronto, los documentos falsos fueron entregados a las autoridades alemanas, quienes, sin saberlo,
estaban leyendo un engaño maestro. La operación Mincemeat tuvo éxito más allá de las expectativas. Los nazis cayeron en la trampa, reforzando sus defensas en los lugares incorrectos, mientras los aliados se preparaban para el asalto real en Sicilia. La operación Mincemeat sigue siendo un hito en la guerra psicológica y de engaño militar. La creatividad y el ingenio demostrados por los estrategas aliados cambiaron el curso de la guerra y nos dejan con lecciones fascinantes. Número 10. Ciclón B. Para entender la magnitud de este tema, es crucial comprender el contexto histórico. Durante el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, millones de personas, principalmente judíos, fueron perseguidas y asesinadas en lo que se conoce como el Holocausto. En los campos de concentración, los nazis buscaron métodos eficientes y masivos para llevar a cabo el genocidio. Fue así como desarrollaron Ciclón B, un pesticida a base de cianuro originalmente destinado para la erradicación de plagas. Ciclón B se utilizó como un método altamente efectivo para gasear a las víctimas en cámaras especialmente diseñadas. Este método fue implementado en campos de concentración como Auschwitz, Sobibor y Treblinka, entre otros. La aplicación de Ciclón B representó un nivel sin precedentes de crueldad y degradación humana. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados en masa, una tragedia que dejó cicatrices imborrables en la historia. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los líderes nazis fueron llevados a juicio en Nuremberg. El uso de Ciclón B como herramienta de genocidio fue condenado internacionalmente. Y hasta aquí estos 10 datos sobre la Segunda Guerra Mundial que posiblemente no conocías. Si te ha gustado, no te olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte ningún vídeo sobre contenido histórico. Un saludo.